Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo vamos hoy día? ¿Alguna duda, alguna pregunta de la clase de ayer? ¿O ya podemos continuar con lo de ahora, con el tema de hoy día? ¿Ninguna duda, preguntas? ¿No? Ya todo claro. Ya, entonces podemos iniciar con el tema de hoy día. ¿Sí podemos ver la presentación? Que se visualiza. Ya. Entonces vamos a hablar ahora de los criterios y lo que es la clasificación de la diabetes. Entonces la definición, hay muchas definiciones complejas de diabetes. Esta es un poquito más sencilla para no darnos muchas vueltas. Nos habla de que la diabetes es un grupo de enfermedades caracterizada por aumento de glucosa que producen complicaciones oftalmológicas, renales y neuropáticas y eleva el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Entonces, creo que esa definición es bastante. Por favor, que nos ayuden apagando los micrófonos, por favor. Ya, entonces, esa es una clasificación bastante sencilla y abarca todo lo que la diabetes tiene. Entonces, grupo de enfermedades porque no es una sola enfermedad. Las complicaciones sí, estas sí van a llevar tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2 a estas complicaciones oftálmicas, renales, neuropáticas. Y obviamente que elevan el riesgo cardiovascular, siendo la diabetes uno de los factores más importantes para lo que es el síndrome multi, perdón, lo que es el riesgo cardiovascular. Entonces, la diabetes no solo es una, sino muchas enfermedades. Entonces, lo que llama la atención, la falta de correlación entre la glucosa en ayunas y la postprandial. ¿Por qué no siempre se correlacionan? La glucosa en ayunas puede estar normal, pero la postprandial alterada. ¿Cuál creen de las dos es la más importante para el diagnóstico de diabetes y para los riesgos de complicaciones? Entonces, la que más nosotros tenemos que tener en cuenta es la postprandial, que se eleva especialmente en la diabetes tipo 2. Entonces, lo que nos interesa es aumentar la detección temprana de la diabetes, buscarla inclusive desde la prediabetes y basada en la etiología y no en el tratamiento. Y mayor acceso a un escrutinio, hacer mucho más un screening en las personas que tengan riesgo de tener diabetes. Luego veremos lo que es el FINRIS, lo que es prediabetes, pero ahora nos vamos a enfocar en cosas mucho más concretas. Ahora, definición de lo que es normal. Ahora, vemos que la glucosa es una variable cuantitativa. Entonces, ahí aplica mucho las medidas que pueden ser medidas en una curva gaussiana. Entonces, la medida de lo normal sería dos desviaciones estándar y esta nos dice que tiene una distribución normal. Y los resultados anormales tienen la misma frecuencia. Entonces, la curva gaussiana tenemos una campana gaussiana. Entonces, aquí estaría la media. Y lo que nos interesaría acá son los valores altos.
Entonces, las dos desviaciones estándar, tendríamos una desviación estándar, dos desviaciones estándar son los valores anormales. Ahora, esto es mucho más complejo de hacer en una variable tan compleja como es la glucosa. Los percentiles igual se asemejan mucho a lo que hace una curva gaussiana. Muy parecido, casi los valores de corte. Ahora, lo normal desde lo cultural, lo que prefiere la sociedad. Entonces, es muy complejo definir desde este punto de vista. Ya vamos a ver por qué. Entonces, las definiciones de normalidad por factores de riesgo es lo que elimina el riesgo de enfermedad. Elimina valores extremos, pero no elimina el riesgo. Diagnóstica, intervalo de resultados en la que la probabilidad de enfermedad es muy elevada. Terapéutica, intervalo en el que el tratamiento es más beneficioso que nocivo. Esto hay que tener muy en cuenta desde el punto de vista del tratamiento, porque estamos caminando en una delgada línea del rango normal de glucosa. La glucosa baja como la glucosa alta pueden ser dañinos para el organismo. Y desde el punto de vista fisiopatológico, la glucosa baja es mucho más dañina. Produce daños mucho más graves y más agudos en una persona y puede dejar secuelas neurológicas graves, la hipoglicemia. Entonces, la terapéutica, entonces, tenemos que andar entre el rango de lo normal. Entonces, estos rangos se han establecido con muchos estudios. Entonces, podemos hacer un diagnóstico clínico, pero va a ser mucho más tardío que vengan estos síntomas. La aparición de formas clínicas van a ser ya cuando la enfermedad está muy establecida y por eso es importante nosotros adelantarnos a la jugada. Síntomas de hipoglicemia o hiperglucemia vamos a tener los típicos, la triada, polidipsia, polifagia, poliuria. También tenemos pérdida de peso, astenia. Complicaciones macrovasculares como la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular. Complicaciones microvasculares, retinopatía, nefropatía y neuropatía. Infecciones repetidas o persistentes, vías urinarias, ginecobstétricas o micosis. Entonces, todas estas nos hacen pensar que el paciente puede tener diabetes, pero ya le vamos a encontrar en un estadio mucho más avanzado de la enfermedad. Entonces, ¿a quién personas deberíamos hacerles tempranamente los estudios para ir haciendo un screening de diabetes? Todas las personas mayores de 45 años que tengan un índice de masa corporal de 25 y repetir cada 3 años. A menor edad, si tienen mayor de 25 años y factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Sedentarios, que tengan antecedentes familiares de diabetes. Ahora le ponen muy claro, si son directos, papá, mamá, hermanos, o más indirectos, abuelos, tíos, primos. Grupos étnicos, como veíamos, los Estados Unidos ya tienen identificado los grupos étnicos que más riesgo tienen, como por ejemplo, las personas que viven en Estados Unidos que son de Puerto Rico, tienen alto prevalencia de diabetes, igual que los indios que son que están son de origen americano, esos tienen una alta prevalencia de diabetes. Mujeres con productos macrosómicos nos alertan de que ya probablemente tuvieron una diabetes gestacional. La hipertensión arterial y la lipidemia son parte del síndrome metabólico y estas van de la mano para resistencia a la insulina. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Como ayer veíamos, la prevalencia mucho más alta de resistencia a la insulina en mujeres y que tengan síndrome de ovario poliquístico. Que tengan acantosis nigricans. Entonces, en las mujeres que tienen acantosis nigricans y síndrome de ovario poliquístico tienen mucho más riesgo de tener diabetes, pero acantosis nigricans también pueden presentar algunos hombres también. Esta acantosis nigricans es un signo importante de que haya resistencia a la insulina.
¿Dónde se va a presentar más frecuente la acantosis nigricans? En el cuello. Este color oscuro y hiperpigmentado a nivel del cuello. Una glucosa en ayunas o postprandial previa que ya esté alterada, que ya tenga un problema de intolerancia a la glucosa, que sea o en ayunas o postprandial. A veces, por algunas situaciones de medicamentos ahora con el COVID-19 pueden tener estas glucosas alteradas, pero este también ya es un factor de que nos está alertando que cualquier momento otra vez puede volver este problema de la glucosa. Hay personas que ingresan por alguna circunstancia a terapia intensiva, a cualquier otra circunstancia, hay problemas de que suben temporalmente la glucosa. En esta semana tuvimos una paciente que le pusieron metilprednisolona y la glucosa subió a niveles no tan elevados, pero se asustaron y ya pensaron que es diabética y después quitaron la metilprednisolona y la persona volvió a sus niveles de glicemia normales, pero ya tiene factores de riesgo como obesidad, tiene familiares directos con diabetes, pero esa paciente no podemos todavía catalogarla y aparte la hemoglobina glicosilada está dentro del rango. Fue por el medicamento, la metilprednisolona que le pusieron, que elevó la glucosa. Pero esa paciente probablemente luego pueda, más luego, en cualquier momento pueda desarrollar una diabetes. Enfermedades cardiovasculares, especialmente lo que es insuficiencia cardíaca, todas esas enfermedades cardiovasculares pueden haber sido un desencadenante de la glucosa alta o que tengan ya factores para niveles altos de glucosa. Inclusive la medicación que estén usando puede ser un factor para elevar la glucosa. Entonces tenemos los niveles de evidencia que nos dicen detección institucional mayor de 45 años. Glucosa alterada, curva de tolerancia a la glucosa anterior. Entonces tenemos que tener en cuenta qué tipo de prueba le vamos a hacer. Si glucosa en ayunas, curva de glucosa, y vamos a ver el costo y el acceso. Algunas personas van a necesitar curva de tolerancia a la glucosa. Por ejemplo, la mujer embarazada. No todos vamos a tener que hacer eso. Por alguna indicación clínica, por alguna sospecha clínica. Y detección en la comunidad no se debería hacer. Entonces, de acuerdo a las curvas gaussianas, no hay una correlación que se pueda hacer de acuerdo a esto, a la media y las dos desviaciones estándar. Entonces, los estudios que se han hecho son con las correlaciones con las complicaciones microvasculares. Y la más importante que se han hecho estudios para poder dar los valores de glucosa son con la retinopatía. Y vamos a ver que ya con glucosa en ayunas de 99 a 116 ya empieza a haber complicaciones. Ya hay retinopatía con estos niveles, pese a que no son ya tan elevados, que allí estaría todavía en rango de prediabetes, ya empiezan a haber complicaciones microvasculares como la retinopatía. Entonces, el problema estadístico es que la distribución normal en poblaciones con prevalencia baja de diabetes, ahí vemos que la distribución es normal, pero una bimodal en poblaciones con alta prevalencia de diabetes. Entonces, ahí la parte gaussiana no se puede extrapolar con la parte matemática. Lo que se basa, como les decía, son en el riesgo de complicaciones. Retinopatía con estos rangos de 108 a 103, glucosa postprandial de 115 a 215 ya tienen
más complicaciones, microalbuminuria. Puede haber ya en pacientes que tienen supuestamente normoglicemia. Neuropatía con normoglicemia. Y una diabetes recién diagnosticada, pero ya tiene complicaciones. Entonces, los valores antiguos, lo que ya desde el 1997 nos pone que los valores de diabetes serían 126 en ayunas y la postprandial, 2 horas postprandial de 200. Esos son valores que nos hacen tener ya el diagnóstico de diabetes. La prueba capilar no sirve para el diagnóstico. Prueba plasmática casual no tiene que ser tomada en cuenta en algunas circunstancias, porque a veces llega el paciente de emergencia, no está en ayunas, pero llegó de emergencia y ahí le hace. Glucosa plasmática en ayunas, de esta sí tiene un valor importante, curva de tolerancia oral a la glucosa, en algunas situaciones especiales, especialmente en las embarazadas, y la hemoglobina glicosilada. Esta tiene una importancia fundamental en el diagnóstico también, pero es más importante en el seguimiento de la diabetes. La hemoglobina glicosilada también puede tener errores por algunas circunstancias de tipo hematológico. Recuérdense que la hemoglobina dura 90 días. Entonces, por algunas circunstancias, si estamos con transfusiones, anemia, puede variar la hemoglobina glicosilada. Entonces, el valor para un diagnóstico también tiene que ser tomada en cuenta que puede tener muchos errores. Tenemos que ahí, cuando hay ese tipo de sospechas de que puede haber errores por algún problema hematológico, basarnos más en la glucosa en ayunas y postprandial. Entonces, esta es la secuencia diagnóstica de diabetes en adultos, excepto en las embarazadas. Entonces, 2 mediciones repetidas o cualquiera de las siguientes. Glicemia casual, mayor de 200, más síntomas característicos. Glicemia en ayunas, 126 miligramos sobre decilitros. La hemoglobina glicosilada, más 2 desviaciones estándar, lo que ya vamos a ver cómo le ponen los valores de acuerdo al ADA de 6,5, y la curva de tolerancia a la glucosa no se recomienda habitual en todas las personas para hacer diagnóstico de diabetes. Solo en poblaciones especiales como las embarazadas nos va a servir. Entonces tenemos que la diabetes 126 en ayunas y postprandial mayor a 200. Entonces tenemos glucosa alterada en ayunas de 100 a 125, o sea, lo que es prediabetes, y una intolerancia a los hidratos de carbono de 140 a 199. Estos dos son considerados prediabetes. Entonces, aquí viene la importancia de hacer un correcto diagnóstico. Como les decía, en este estudio tenemos en rojo está la glucosa en ayunas, que es de 116, y la postprandial estamos aquí entre 185 y 244, y aquí con esos valores ya empiezan a ver porcentajes de pacientes que tienen retinopatía. En este estudio, entonces, ya con estos valores de glucosa ya tienen riesgo de tener retinopatía. Entonces, a veces, o en algunos consensos, quieren bajar un poco más los valores para diabetes, pero no sé, por algunas circunstancias no permiten hacer ese cambio. Entonces, los criterios que ya están desde el 2020, desde el 2000 aceptados y que no han variado: síntomas
Polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, glicemia casual más de 200. Glicemia en ayunas, más de 126. Glicemia postprandial, más de 200. Y tiene que ser confirmado por un examen subsecuente. Tenemos que ver con los exámenes subsecuentes. Ahora vamos a ver la especificidad y sensibilidad de los niveles de glucosa para detectar diabetes en una glicemia casual. Vemos que mientras va subiendo los niveles de glucosa, va subiendo la especificidad. Pero mientras más va subiendo, va bajando la especificidad. Entonces, por eso, en lo que nos conviene a nosotros es la sensibilidad que detecte más temprano diabetes. Por eso, vean, el nivel está relativamente equiparado entre mayor de 120. Entonces, este valor es en glucosa al azar, no en ayunas, no en postprandial, es una glucosa al azar. La correlación de la hemoglobina glicosilada con la glucosa plasmática promedio nos dice más o menos en promedio cuánto tiene de valor. Hay algunas fórmulas nuevas que nos ayudan a poder tener una aproximación de cómo estaría la glucosa. Entonces tenemos que de 6 estaría en 126, en 7 154, en 8 en 183, en 9 en 212, en 10 240, en 11 269 y de 12 298. Esto más o menos en promedio, ¿cómo estaría la glucosa? Entonces, si tenemos una glicosilada mayor de 9, nos habla de que ya, por ejemplo, deberíamos usar insulina. Algunos parámetros ahora en las personas adultas mayores dice que deberían ser más de 10 para usar insulina, algunas circunstancias. Pero estos valores están hechos con cálculos matemáticos. Algunos cuadran y otros no. En nuevos estudios ahora han sacado inclusive fórmulas que nosotros podemos poner los valores y nos da más o menos si cuadra o no con los pacientes, con los valores que tiene el paciente. Esto es en el estudio NAGES, igual nos da la sensibilidad y especificidad de los valores de glicosilada dependiendo del valor. Entonces vean, algo parecido a lo que sucedía con la glucosa, mientras más altos la especificidad es más alta y mientras más altos la sensibilidad es más baja. Entonces acá tenemos ya con los valores de hemoglobina glicosilada, glucosa en ayunas más de 126, hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, glucosa postprandial mayor de 200. Confirmación indispensable a menos que existan síntomas de hiperglicemia, como ya veíamos, las polidipsia, polibargia, pérdida de peso. El diagnóstico con la hemoglobina glicosilada debe confirmarse con la glucosa en ayunas, glucosa postprandial o una segunda hemoglobina glicosilada. Si la persona está asintomática, la hemoglobina glicosilada mayor de 6.5 y la glucosa en ayunas más de 126 y la postprandial más de 200, podemos confirmar que el paciente tiene una diabetes. Detección positiva, pero al menor criterio de diagnóstico realizar otras pruebas. Entonces, a veces puede haber confusiones, puede haber alteraciones por algún medicamento, entonces por eso es importante a veces repetir los valores de glicemia y de glicosilada. Ventajas que tiene la glicosilada comparada con la glucosa en ayunas y la postprandial. Esta fue estandarizada
y alineada con los estudios el DCCT y el UKPDS. El DCCT es un estudio que se hizo en diabéticos tipo 1 y el UKPDS fue hecho en diabéticos tipo 2. Entonces, estos dos estudios nos ayudan a ver que el control de la glucosa y el control de la presión disminuyen importantemente las complicaciones crónicas de la diabetes. ¿Qué otras ventajas tiene? Mejor indicador de exposición glicémica y de riesgo de complicaciones crónicas. ¿Por qué es un buen indicador la hemoglobina glicosilada? Porque es una proteína, la hemoglobina, y está haciendo una unión no enzimática de glucosa, y esto nos está haciendo de alguna forma indirectamente indicando qué podría pasar en algunos órganos blancos. Tiene menor variabilidad biológica, con las excepciones que hemos dicho, menor inestabilidad preanalítica. Recuerden que para esta, inclusive el paciente no puede estar en ayunas porque es una prueba que se realiza en la hemoglobina. No requiere ayuno ni horario para tomar, se puede tomar a cualquier rato. No se altera con cambios agudos de la glucosa. Entonces, ese es un parámetro importante, porque los pacientes a veces lo que nos hacen contentar, vienen juiciosos, es la semana que les toca los exámenes, no consumen carbohidratos, no consumen azúcar y la glucosa está perfecta. Se les hace una glicosilada y realmente la glucosa está altísima. Y es un parámetro importante actual del tratamiento. Entonces, en las embarazadas no es tan exacto o no nos ayuda mucho la hemoglobina glicosilada. Esa es la única excepción. Entonces, la medición de la hemoglobina glicosilada es un parámetro confiable de la glicemia crónica y se correlaciona con el riesgo de complicaciones crónicas. Recuérdense que fue estandarizado en dos estudios importantes, en el DCCT y en el estudio UKPDS. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Si me escucha, doctor. Buenas noches, ¿me escucha? Doctor, yo tengo una pregunta. Doctor, yo tengo una pregunta. La hemoglobina glucosilada, entonces, como lo que hemos visto en la exposición, nos puede servir entonces para el diagnóstico. Me parece que el profesor salió de la reunión, tal vez tuvo algún problema de internet. Supongo que ya se debe unir de nuevo porque no está entre los asistentes. Ay, ahí está el doctor. Buenas noches, mil disculpas. Tuve un problema pequeño con el internet, ¿ya? ¿Listos? Vamos a retomar, perdón. Mil disculpas. Estábamos...
Buenas noches, doctor. Desearía hacerle una pregunta, ¿es posible? Claro, dígame. Doctor, con el uso de los corticoides con las personas que hemos tratado con coronavirus, como usted bien dijo, hay pacientes que lastimosamente se ha usado indiscriminadamente corticoides, ¿no? Ujú. ¿Usted cuál sería sugerencia para a ese tipo de pacientes volverles a hacer una prueba de una glucosa, de una hemoglobina glucosilada o un examen en ayunas de glucosa? Pero ¿en qué tiempo? O sea, ¿qué tiempo tendríamos que esperar después de haber usado los corticoides? Bueno, verá, primero el uso de corticoides tiene dos efectos. Uno aumenta la resistencia a la insulina y otro tiene también con la producción de insulina. Entonces tiene dos efectos, pero el más importante es la resistencia a la insulina. Ahora depende de qué tipo de corticoide usamos, porque yo he visto también que en la pandemia han usado corticoides de depósito que el mecanismo tiene acción bastante tiempo. Ahora si son corticoides que duran muy poco tiempo, lo que deberíamos hacer, un control en 3 meses, ver si la glucosa persiste elevada. Y en el caso de que ya tenga otros factores de riesgo, lo que nos tocaría ver es la hemoglobina glicosilada. Ya nos orientaría igual cómo estaría en 3 meses la glucosa anterior. Entonces, lo que ha pasado es que en la mayoría de los pacientes con COVID que hemos visto, la mayoría de pacientes la glicosilada tiene normal. Ahora hay que hacer, estos pacientes ya necesitan un seguimiento. El COVID hizo que el daño a nivel de las células de beta sea mucho más complicado y por eso les dio una empujadita y desarrollaron diabetes de nuevo, después de la infección del COVID-19. Y está descrito que la alteración pancreática es parte de la enfermedad del COVID-19. Y otras alteraciones del sistema autonómico que también nos van muy de la mano. Entonces, por eso es súper importante ver si este paciente que salió del COVID fue solo por los corticoides o fue parte del cortejo de la enfermedad del COVID-19 la que le dejó con elevación de la glucosa. Entonces, sí sería importante a estos pacientes hacerle también una glicosilada. Entonces, lo que decíamos... Buenas noches, doctor. Sí, ¿alguna otra duda, preguntas? Sí, doctor, buenas noches. No sé si no le entendí o bueno, por ejemplo, yo tengo un paciente en emergencia, me llega el paciente, estoy sospechando que el paciente tiene una hiperglicemia. Y ahí en la diapositiva me indica que la punción no me va a dar un diagnóstico, no me va a ayudar por lo menos para tener una idea de que mi paciente está con unas glucemias altas. No sé si sería Claro, la o sea, amabilidad de que me explique esa parte, por favor. No, esa la idea es que con la primera glucosa, supongamos que el paciente vino por alguna intoxicación y el paciente tiene una glucosa elevada. Entonces, le hago otras glicemias y veo que las glicemias todavía siguen elevadas y ahí tengo la confirmación de tener diabetes. Con una sola glucosa no puedo decir al paciente le diagnostico de diabetes. Necesito tener, lo mejor para el diagnóstico de diabetes sería tener una glucosa en ayunas y 2 horas postprandial, en las mejores condiciones del paciente, para tener un diagnóstico más claro de diabetes. Obviamente que si tengo una glucosa aislada, más de 200, ya me está diciendo aislada claramente, ese paciente ya tiene criterios para tener diabetes. O sea, tiene más probabilidad de tener diabetes. Si tiene un paciente una glicemia alterada al azar, mayor de 200, ese paciente necesitaría hacerse una glicosilada para tener claro si tiene o no diabetes. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Estamos hasta ahí? Buenas noches, doctor. Dígame, buenas noches. Buenas noches, le saluda al doctor Mora. Doctor, una pregunta, una precisión con respecto a la guía del MCP, de diabetes mellitus tipo 2, del año 2017. Con respecto a la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Ellos hacen énfasis de que en Ecuador no está tan
tan estandarizada, por decirlo así, y de hecho pone literalmente que para el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 con hemoglobina glicosilada, solo aplica si es que el examen es referido, o sea, es enviado a un centro que emplee una metodología estandarizada, según la NGSP. Disculparán mi inglés, no soy tan bueno. National Glucohemoglobin estandarizada. Y hablaba por el MSP. Sí, eso quería comentar. Justamente eso íbamos. No sé si nos... perdón, doctor. No sé si nos amplió un poco porque en realidad, al menos en provincia, yo que soy de provincia, mandarle a un laboratorio, le envío los exámenes al paciente y el paciente me puede traer de cualquier laboratorio. Claro, esa es la desventaja que tenemos. Saber cuál está? Ajá. Exactamente, o sea, la idea es que tiene que ser un laboratorio bien estandarizada, bien y la medición de la hemoglobina glicosilada. Eso es una desventaja que está muy clara en nuestro medio. Y por eso nosotros, en la parte de atención primaria, nos toca hacer glucosa basal postprandial. Inclusive podríamos hacer una curva de tolerancia a la glucosa, pero en condiciones de que no tengamos la hemoglobina glicosilada. Y justo hace esa, en la guía, justo hace esa discrepancia de que la glicosilada no estandarizada no nos ayudaría. Y hemos visto muchos pacientes que vienen de diferentes laboratorios y no cuadra la glicosilada de un laboratorio con otro laboratorio. Esa es una realidad. Y siempre deberíamos hacer, los que tenemos en hospitales más grandes, siempre revisar qué tipo de hemoglobina glicosilada, si tiene los estándares, si cumple los estándares internacionales, esa prueba de glicosilada. Entonces, eso es súper importante para que nosotros tengamos un buen diagnóstico de diabetes, porque la glicosilada, como veíamos, nos está diciendo el tiempo de la glucosa hace 3 meses. Un dato importantísimo de la glucosa de 3 meses atrás. Entonces, esa sí es una realidad, y tenemos déficit nosotros en nuestros medios. Claro que tenemos ese problema de que no nos van a hacer bien estandarizada la hemoglobina glicosilada. Ahora, hay otros métodos como la fructosamina que son mucho más avanzados y mucho más, nos detectarían solo en 3 meses, sino un poco más corto el tiempo de alteraciones de la glucosa, pero igual en nuestros hospitales no existen en todos los hospitales este tipo de pruebas. Entonces, sí es complejo nosotros adaptarnos a la realidad, lo que nos dicen las guías internacionales, a lo que nosotros podemos hacer. Estamos... Doctor Santiago, una preguntita. Si tenemos ya un paciente con una glicemia mayor de 126, con una glucosa postprandial mayor de 200 y una hemoglobina glicosilada superior a 9, ¿paciente ya necesita el uso de insulina? Y 2, en el paciente COVID tuvimos un gran inconveniente en paciente diabético, manejo de corticoides, porque elevaba ostensiblemente la glucosa, con problemas de complicaciones, de cetoacidosis, triglicemias, etcétera. El uso de deflaclor de 6 miligramos, no sé si ustedes tuvo alguna experiencia, que se utilizaba con más confianza y no subía mucho la glucosa. Claro, es que tenemos que ver que primero, bueno, algunos artículos que ha publicado nuestro coterráneo Umpierres, no sé si lo ubiquen a Guillermo Umpierres, él está ahora en la ADA, es un alto investigador de la ADA. Él pone algunos acápites de la glicosilada para empezar la insulina. Entonces, especialmente en el paciente que está hospitalizado y que le voy a mandar a la casa. Entonces, si el paciente tiene más de 9 glicosilada durante mi hospitalización, tengo que mandarle yo ya con insulina a la casa. Obviamente, hay excepciones. Especialmente ahora les proponen en personas adultas mayores tendría que ser mayor de 10 por factores de que el paciente no pueda cumplir la insulinización en su casa. Ya ahora, el medicamento de elección para el COVID era la dexametasona, no otro corticoide.
y al final la metilprednisolona en una dosis muy bajita. Esos eran los dos corticoides que estaban demostrados por estudios. Los otros, usar prednisona, usar otras cosas, no recomendaban por algunas circunstancias. Entonces, por eso la mayoría de estudios están basados en esos corticoides, dexametasona y la metilprednisolona. Y obviamente que la metilprednisolona fue la que más niveles altos de glucosa nos dieron. Pero en ese caso, si teníamos ese problema de niveles tan altos de glucosa, lo ideal era utilizar insulina. Por eso le decía justo lo que dice Umpierres, todo paciente que está hospitalizado, y de acuerdo a la ADA y algunas normas, todo paciente que está hospitalizado y que tenga niveles altos de glucosa o que tenga alguna descompensación de la diabetes, necesita insulinizarse para tener un mejor control de su glucosa. Todo paciente que se hospitaliza necesita ser insulinizado por las interacciones que tienen algunos medicamentos con los antidiabéticos orales, antibióticos, algunos medicamentos, la INES, todos hacen que los antidiabéticos orales nos den más riesgo de hipoglicemia. En cambio, si utilizo insulina, tengo menos riesgo de hacer hipoglicemia en los pacientes hospitalizados. De ahí parte, ¿cómo le voy a mandar luego a la casa? Tengo el paciente hospitalizado o insulinizado, por criterio de que a todo paciente que tengo hospitalizado lo insulinizo, luego ¿con qué le mando? Entonces, ahí tengo algunos parámetros que el doctor Umpierres nos dice, si está más de 9, tendrá que ir con casi la dosis total de la insulina que usé. Si está entre 8 y 9, tendrá que ir con la mitad de la dosis de la insulina que usé y otro antidiabético oral. Si está menos de 8, el paciente podrá irse con sus antidiabéticos orales a su casa como estaba usando antes de ingresar. ¿Estamos? Doctor Santiago, el problema que tuvimos en la época de la pandemia, en mi caso manejé muchos casos COVID, y habían pacientes que tenían que ser internados, hospitalizados, pero lamentablemente el sistema de salud pública colapsó. Y en algunos pacientes diabéticos, efectivamente, que noté la subida tan alta de glicemia, el manejo de insulina fue bien. Pienso que esa fue una buena alternativa y se corrobora con lo que usted dice en este momento. Claro, sí. La mayoría de guías internacionales nos habla de eso, que debemos usar las dosis, la insulina en pacientes hospitalizados. Las dosis van a depender de muchos factores y peor si tengo una complicación aguda de la diabetes. Otra cosa va a ser que el paciente esté por ejemplo, para un paciente quirúrgico van a cambiar muchas cosas ahí, que luego veremos esa parte, ¿ya? Ya cuando veamos lo que es insulinización, y esa parte es mucho más, el doctor Ortega es excelente en esa parte, le encanta la parte de insulina, es el que más apasionado en este tema de la insulina. Y él es igual para los de Umpierres, siempre menciona lo que estoy comentando del doctor Umpierres. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Yo quería hacer una pregunta sobre la fructosamina que la nombraron. ¿En qué caso se indica o cómo, por qué? O sea, ¿cómo se le utiliza? En cuando tengamos indicado dudas de hacer ese examen. Exactamente. O sea, cuando tengamos algún problema, alguna duda por alguna circunstancia de que hay un problema hematológico. Queremos que o haya una discrepancia. Tengo un paciente que está debutando con diabetes, pero la glicosilada está normal. Entonces ahí nos ayudaría la fructosamina para ver si es más reciente que los 3 meses que nos más o menos nos estaría dando la glicosilada, nos ayudaría a ver si el paciente tuvo, que será 1 o 2 meses antes la aparición de la diabetes, que en algunos casos no nos va a ayudar mucho en el tratamiento, ¿no? Lo que sí nos puede ayudar a quitar la duda, en el caso de aquí, ¿fue el corticoide el que le desencadenó la diabetes o ya tenía antes el corticoide, por ejemplo? Ahí sería útil.
Y ahí en la diabetes tipo 1, ahí tal vez ayude un poco más cuando recién debutan, alguna otra circunstancia en ese sentido. Pero lo que nos dice la ADA es más la hemoglobina glicosilada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, les decía que, por favor, que nos ayuden apagando los micrófonos. Entonces, si tenemos una medición estandarizada, como decía el compañero, esto es súper importante, que la medición sea hecha con el laboratorio tiene que tener la prueba que realiza una estandarización, que sea una buena prueba, ahí es donde va a ser bien. Entonces tiene varias ventajas sobre la medición de la glucosa. La medición de la hemoglobina glicosilada se recomienda para diagnosticar en diabetes de niños en los síntomas, existan síntomas o que la glicemia sea mayor de 200. En el embarazo seguirá utilizándose los métodos anteriores por los recambios de los eritrocitos durante el embarazo. Entonces ahí no nos va a ayudar mucho. Ahí vamos a ver que el 24 o 28 semanas, ahí lo que tenemos que hacer, nos va a servir más es la curva de tolerancia a la glucosa. Entonces vamos a hacer curvas de tolerancia a la glucosa con 100 gramos, 75 gramos de glucosa. De acuerdo a las nuevas guías, los valores varían un poquito de 75 con 75 gramos de carga, 92 en ayunas, 180 una hora y 2 horas de 153. Este sería, si ya estamos alterados, estaríamos entrando en una diabetes gestacional. El estudio YAPO es un estudio bastante grande que se realizó en mujeres embarazadas y existe una asociación sólida y continua que entre las cifras de glucosas menores a las que se han utilizado para establecer el diagnóstico de diabetes gestacional con el aumento del peso al nacer, con las concentraciones de péptido C en el cordón umbilical y con el desarrollo de complicaciones perinatales. Entonces, el estudio YAPO pone estos valores mucho más bajos de glucosa. 81 en ayunas y 111. Ahí en lo que demostró que no hay complicaciones de peso ni de otras circunstancias que se midieron para la diabetes gestacional. Estos son los valores más bajos que deben tener. Y los que decíamos de acuerdo a la ADA, 95 y 155, que ahora están mucho más bajos, 92 y 153 de acuerdo a la nueva guía del 2020. Esos son cambios muy pequeñitos que nos da la ADA. Entonces, este estudio ya pues lo que nos está alertando que si tenemos valores más bajitos, podríamos tener menos complicaciones. Ahora, el otro lado, si tenemos hipoglicemias, ahí también puede haber otras complicaciones durante el embarazo, pero lo que más se ha documentado son con las glucosas elevadas. Esto ya revisamos. La glicosilada no serviría para lo que es diabetes gestacional. Ahora, la clasificación de la diabetes, tenemos los tipos clínicos y fisiopatológicos. Entonces tenemos la diabetes tipo 1, que es una falla definitiva en la secreción de insulina. Y la diabetes tipo 2, que es una resistencia a la insulina más defectos en la secreción de la insulina. Entonces, la diabetes gestacional, intolerancia a la glucosa durante el embarazo,
Y hay otros tipos secundarios de diabetes, o lo que también conocemos como eslabones de la diabetes. Entonces tenemos la diabetes tipo 1, los mecanismos son de tipo más inmunes, o sea que el mismo organismo destruyó a las células beta productoras de insulina. Y hay otros que de causa idiopática, cuando no se encuentra que haya un mecanismo inmune. En la diabetes tipo 2 lo que predomina la resistencia a la insulina, predominio de la disminución luego de la función de las células beta, y en la diabetes gestacional veríamos que hay una resistencia a la insulina. Otras cosas que pueden darnos diabetes, defectos de las células betas, defectos de acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, endocrinopatías, fármacos y químicos. Pues algunos fármacos, como veíamos, los corticoides, algunos beta bloqueadores pueden hacer que suban las glucosas. Infecciones, en la que estamos pasando la COVID-19, enfermedades inmunes y síndromes genéticos que nos pueden dar, que ya vamos a ir viendo algunos de estos en las siguientes diapositivas. Entonces, lo que decíamos en la diabetes tipo 1, la parte inmune es la más conocida, y esta diabetes es más de tipo juvenil o en pacientes jóvenes, la edad que decían que es una edad preescolar donde debía diagnosticarse. Entonces, una destrucción de las células beta de tipo autoinmune. La no inmune, una causa que puede ser idiopática, y la otra, una etiología que no es conocida. Hay otras enfermedades también que pueden estar relacionadas con enfermedades de depósito, que iguales algunas terminan siendo inmunes. Entonces, la tipo 1, entonces, múltiples factores genéticos que contribuyen a una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Pueden haber anticuerpos contra los islotes, anticuerpos contra la insulina. Entonces, algunos anticuerpos que vemos acá, los GAT65, las tirosinas fosfato, estos receptores de transportadores de zinc T8. Entonces, en ellos, en la diabetes tipo 1, de ley necesitamos una administración exógena de insulina para prevenir el deterioro metabólico y futuras complicaciones. Entonces, la diabetes tipo 1 siempre es en personas mucho más jóvenes, en niños o jóvenes. Entonces, la progresión, cómo vamos viendo cómo se va perdiendo la función de la célula beta del páncreas hasta llegar completamente, ya cuando tenemos síntomas, a tener disminuida la producción de insulina. En cambio, en la historia natural de la diabetes tipo 2, lo que más predomina o al inicio es la resistencia a la insulina. Aquí en esta línea tomate vemos lo que es la resistencia a la insulina. ¿Cuál se alteró primero? Es la glucosa postprandial. Es la que primero se eleva, y vamos cómo la insulina empieza a subir. La resistencia a la insulina y la glucosa postprandial es la que primero se va elevando. Luego ya empieza a subir la cantidad de secreción de insulina por las células beta del páncreas. Justo cuando ya llegó a su máximo clímax, empieza a descender la producción de insulina, y ahí recién empieza la diabetes y empieza a descender la producción de insulina, y probablemente cuando le diagnosticamos pasaron ya más o menos 5 a 10 años y recién ahí le diagnosticamos de diabetes, y ahí su producción de insulina cada vez es mucho más baja. Entonces, más o menos, que nos habla que
Un diabético tipo 2 con el tiempo también va a perder su secreción de insulina. Y con el tiempo, más o menos, aquí le pone de 25 años. Imagínense si nos demoramos en el diagnóstico 10 años, entonces entre más o menos que nosotros le diagnostiquemos unos 10 años más, ya va a necesitar este paciente también insulina. Por este mecanismo de que al inicio se produjo una salida excesiva de insulina y luego ya su pool de enzimas para producir todos sus genes, todas sus cosas para producir la insulina llegaron a terminarse. Y al fin de cuentas el paciente va a necesitar insulina. Lo que la diabetes tipo 2 tiene muchos factores, no solo están relacionados la resistencia a la insulina, sino algunos otros factores, y por eso estos son también ahora blanco para algunos antidiabéticos orales nuevos. Entonces, aquí nos hablan uno de los factores más importantes, estas deficiencias o disminución de las incretinas. Estas incretinas son las que ayudan a que la insulina se produzca de mejor manera conectado cuando los carbohidratos llegan al estómago. Llegan los carbohidratos al estómago y las incretinas mandan una señal de tipo parácrina y también endocrina hacia el páncreas diciendo: despiértese que ya hay carbohidratos en nuestro estómago. Y ya cuando se vacía el estómago al duodeno, ya empieza a absorberse la glucosa y ya está preparado para producir insulina. Y el déficit de estas incretinas es un factor importante en la fisiopatología compleja de la diabetes tipo 2. También existen alteraciones en la lipólisis, la captación disminuida en la glucosa en el músculo, la alteración en la absorción de glucosa. Recordemos que más de 160 a nivel de glucosa ya no se reabsorben en los túbulos contorneados proximales la glucosa, entonces es eliminada por orina. Y ahora es un blanco terapéutico súper importante con los LGP1, inhibidores de los LGP1 que también disminuyen el riesgo cardiovascular de forma importante. Aquí con la secreción de glucagón, ahora hay fármacos que están para inhibir la secreción de glucagón y que están teniendo efectos bastante importantes. Neurotransmisores y la disfunción están muy conectadas con los problemas de tipo psicológico, psiquiátrico, que también están formando parte de los problemas de la diabetes y que se han probado algunos fármacos, pero con resultados muy pobres. Esperemos que algún rato encuentren algún fármaco que tenga este efecto en esta disfunción de los neurotransmisores. Los defectos genéticos específicos, tenemos la famosa MODY, la Maturity 11 Diabetes Young, que son defectos en las células beta. La Maturity 11 Diabetes Young es la diabetes del adulto, pero que se presentan en personas más jóvenes. Entonces, estas generalmente son muy hereditarias, entonces hay familias completas que tienen este tipo de trastorno. La diabetes les diagnostican mucho más temprano, 20, 25 años, ya tienen una enfermedad, una diabetes como típica de la diabetes tipo 2, pero hay algunas variedades de las MODY y están ya localizadas en los diferentes genes. Por ejemplo, en el cromosoma 12, para la MODY tipo 3, en el cromosoma 7, la glucosinasa, la MODY tipo 2, el cromosoma 20, la MODY tipo 1, cromosoma 13, factores promotores de la insulina, MODY tipo 4, el cromosoma 17, la MODY tipo 5, cromosoma 2, MODY tipo 6. Y trastornos en el DNA mitocondrial también pueden dar diabetes de tipo genética, así que van acompañadas de otros síntomas. Ahora, estas MODY
también pueden terminar con déficit de insulina más rápido y que estas van a tener que usar insulina más temprano que las otras. Diabetes de herencia materna con sordera, esta es la que teníamos del ADN mitocondrial, diabetes neonatal permanente, que es bastante rara, pero que puede presentarse. Predominio de resistencia a la insulina, mutaciones de los genes de los receptores de insulina y lipodistrofias. A las adrenoleucodistrofias, que son bastante complejas y estas tienen alteraciones en la resistencia a la insulina, que también son raras por suerte. Déficits genéticos de la acción de la insulina, resistencia a la insulina tipo A, síndrome de Rabson-Mendelham, y ya vamos a ver cómo trabajan estos, diabetes lipodistróficas y otros. Entonces vamos a ver resistencia a la insulina tipo A. Este se va a caracterizar por acantosis nigricans, resistencia a la insulina y hiperandrogenismo ovárico. Entonces, lo que más o menos lo que presenta el ovario poliquístico. Este gargolismo, retraso del crecimiento intrauterino, facies dismórfica, hipertricosis, lipoatrofia, hipertrofia genital. Síndrome de Rabson-Mendelham, displasia dental, hiperpigmentación, acantosis nigricans, distensión abdominal, crecimiento acelerado, pseudopubertad precoz, hiperplasia pineal. Y tienen una falla de las células beta y debutan con cetoacidosis diabética. La diabetes lipoatrófica, hepatoespatomegalia, hay cardiopatía, acromegalia, triglicéridos aumentados y una hipertrofia genital. Otros tipos derivados de enfermedades del páncreas exócrino, entonces secundarios a pancreatitis. Entonces la pancreatitis puede ser tan grande que puede alterar la función de las células beta. Traumatismos. Hay traumatismos en niños, por ejemplo, que es muy común con el manubrio de la bicicleta, que dan traumatismos a nivel pancreáticos, que terminan inclusive en pancreatectomía. Entonces terminan con alteraciones importantes de las células beta. Neoplasias. Fibrosis quística, la hemocromatosis es bastante el daño que da por infiltración de hierro y altera a las células del beta. Y sí no es tan infrecuente, pero yo sí he visto en algunos casitos de hemocromatosis y la diabetes es bastante compleja de tratar. En otros problemas endocrinos, la acromegalia, el síndrome de Cushing por el exceso de corticoides, el glucoganoma, el feocromocitoma, el hipertiroidismo, un somatostatinoma, un aldosteronoma, todos estos van a producir diabetes. Fármacos, entonces, los fármacos, el más importante, los glucocorticoides, el ácido nicotínico, la pentamidina, los más importantes, las hormonas tiroideas, lo que no es tan frecuente, el diazóxido, agonistas beta-adrenérgicos, las tiazidas que usamos bastante para la corrección de la presión, la difenilidantoína y el interferón beta pueden ser fármacos que nos ayuden a presentar diabetes. Otras infecciones como la rubiola congénita, el citomegalovirus. En los fármacos también, acá nos faltarían los fármacos, los antirretrovirales, especialmente los fármacos inhibidores de proteasa, lopinavir, ritonavir, esos son uno de los factores que desencadenan diabetes. Los nuevos que están usando
el dolutegravir pueden desencadenar diabetes. Enfermedades inmunes como el síndrome del hombre rígido, anticuerpo contra los receptores de insulina y otras enfermedades. Entonces, el síndrome de la persona rígida da rigidez muscular progresiva, espasmos musculares dolorosos, sobre todo vertebrales y extremidades, relación mujer-hombre 2-1. Entonces, esta es una autoinmune. Nos da, también puede ser de tipo paraneoplásica. Anticuerpos contra receptores de insulina. Entonces vamos a tener diabetes, acantosis nígricas, hiperandrogenismo ovárico, hipoglicemia, ayunes, hipoglicemia postprandial y otras enfermedades autoinmunes. Entonces, esto va contra los receptores de la insulina. Otras enfermedades específicas como los síndrome de Down, Klinefelter, Turner, Bormann, ataxia de Friedreich, otros síndromes genéticos como la coria de Huntington, distrofia miotónica, porfiria, síndrome de Prader-Willi, estos siempre van relacionados con alteraciones endocrinas. Entonces, en los más que hemos visto, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, que van asociadas de otros tipos de alteraciones endocrinas. La coria de Huntington, una enfermedad degenerativa que produce también otra alteración neuronal, trastornos de movimiento, emocional, depresión, irritabilidad, alteraciones de memoria. Distrofias miotónicas. Las porfirias, que estos son alteraciones del EM, pueden haber porfirias agudas o crónicas, y el síndrome de Prader-Willi que produce una hipotonía neonatal, hiperfagia, obesidad, retardo mental, un hipogonadismo importante. Estos pacientes son obesos y tienen un micropene y trastornos del conducto. Entonces, hasta ahí lo que tendríamos que ver con la clasificación y con el diagnóstico de diabetes. No sé si hasta ahí alguna duda, alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas? No. Claro. Entonces, sí, este tema es un poquito más concreto y un poco cansón de tantas enfermedades que tenemos. Entonces, yo creo que por el momento, entonces, llegaríamos hasta ahí. Nos veríamos la otra semana. Y el día de mañana, el doctor Ortega continuaría con los otros temas. Y la otra semana nos veríamos con el tema de obesidad, de mi parte. ¿Ya? Doctor, una pregunta. Buenas noches. Digan. ¿Cómo me explicaría de pronto? O sea, yo sé que más común son la diabetes tipo 1, tipo 2, ¿no? Pero en los otros tipos de diabetes, por ejemplo, en las diabetes que usted mencionó, de tipo MODI, que más o menos tengo entendido que no cumple criterios de diabetes tipo 1 ni de diabetes tipo 2, que empieza en la segunda década de la vida, y que llegan pronto a la insulinización. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo llegar a un diagnóstico de ese tipo MODI, o simplemente lo manejo como tipo 1 o tipo 2? Porque no sé si haya pruebas genéticas o eso se puede aplicar en estos casos. Claro que se deberían aplicar pruebas genéticas, y el estudio ya deberíamos referirle a un endocrinólogo, porque estos pacientes con la diabetes MODI va a ser un poco más difícil el tratamiento. Ahora, al inicio, los pacientes con la MODI van a requerir metformina, fármacos sencillos, pero más rápido
se van a deteriorar su función beta y van a requerir insulina que el resto de pacientes. Hay el otro que también es el ALAD, el latente autoinmuno del adulto. La diabetes tipo 1, pero más retardada, que da en personas más adultas. Entonces, esa persona tiene diabetes tipo 1, pero está bordeando los 30 años. Entonces, esos son los eslabones de la diabetes. También le conocen como 1,5. Pero que igual el tratamiento no varía mucho dependiendo de qué esté predominando, si la resistencia a la insulina está obeso o si realmente ya no tiene producción de insulina. Eso vamos a ver dependiendo ya con los criterios de insulinización. Luego vamos a revisar eso cuando veamos criterios de insulinización de un paciente. Entonces, eso es importante, dependiendo si ten estas variantes de la diabetes, vamos a ver si se inicia o no insulina dependiendo de sus criterios de peso, de hemoglobina glicosilada. Todos esos van a ser importantes para yo iniciar el tratamiento. ¿Listo? Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. Diga. Cuando habló sobre los otros tipos de diabetes secundarias, por ejemplo, a procesos infecciosos, traumáticos, al uso de fármacos, etcétera, ¿esos tipos de diabetes podrían revertirse al tratar la causa o el paciente se mantiene con el diagnóstico de diabetes o sería más bien solo hiperglicemias secundarias a esos procesos? Van a depender de muchos factores. Por ejemplo, si en el caso de la rubiola, si es una rubiola congénita y el niño desarrolla toda la sintomatología de la rubiola congénita, probablemente ese paciente luego ya desarrolle diabetes. En otras circunstancias, el paciente con VIH que tiene que tomar sus antirretrovirales, probablemente ya por su medicación que tiene que ser de por vida, ya desarrolla diabetes. Hay otras circunstancias que son pasajeras que probablemente le dejen solo una hipoglicemia, como los fármacos. Le estaban los corticoides, el uso de tiazidas, que ya nos damos cuenta que ese podría ser el fármaco, le retiramos y el paciente vuelve a su normalidad. Entonces va a depender mucho de qué circunstancias son reversibles o no reversibles. Ok, muchas gracias. ¿Dudas, Doctor, preguntas? una pregunta. Diga. En el caso de lo que hablábamos y el compañero también mencionó sobre la diabetes tipo MODY, digamos, ¿existen aquí laboratorios de referencia para poder realizar los tests genéticos adecuados para determinar este tipo de enfermedad? ¿O sería una buena opción, digamos, si empieza un paciente joven que empieza con glucosas elevadas, realizar los autoanticuerpos para diabetes tipo 1 y poder como que descartar una diabetes tipo 1 y más sospechar en una MODY? ¿O qué nos haría sospechar más en una MODY en un paciente joven? Exactamente, ese es el algoritmo que utilizan los endocrinólogos. En un joven, entonces hacen los anticuerpos, ven que no hay anticuerpos, entonces dice, podrá ser una que no tenga causa la diabetes tipo 1 o pensar en otras. Entonces ahí depende muchas circunstancias del paciente, porque recuerden que MODY es la diabetes del adulto, pero en personas más jóvenes, y probablemente el paciente sea obeso, tenga alguna otra problema endocrino de base, o que esté solamente el MODY. Entonces, lo que yo he visto más en MODY, lo que más llama la atención es que toda la familia tiene ese tipo de diabetes. Y usted pregunta y le diagnosticaron jóvenes. Entonces, el papá, los hermanos, los tíos tienen este tipo de diabetes. Lamentablemente acá no hay un laboratorio así tan completo para hacer ese tipo para estadificarle, usted tiene una diabetes MODY con tal afectación de tal o cual enzima. Entonces sí sería algún rato importante tener eso y nos va a ayudar bastante en el tratamiento, porque si ya tiene alguna alteración en los receptores a nivel muscular, no nos va a ayudar la metformina, de ley tendría que usar insulina. Entonces quizás lo que nosotros acá hacemos más ensayo-error, no funcionan los antidiabéticos orales, vamos y ponemos ya insulina por criterios de que ya fallaron los antidiabéticos orales.
Y quizás ahí el manejo, como en la diabetes tipo 1, tenga que ser manejado por un endocrinólogo, alguien que tenga mayor experiencia en este tipo de diabéticos, porque el manejo va a ser bastante complejo. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, disculpe, la última pregunta. Aparte no sé, del péptido C, la doctora mencionó unos anticuerpos para la diabetes tipo 1. ¿Qué anticuerpos se piden exactamente? ¿O qué pido yo para Anticuerpos, ahí aquí estaban algunos anticuerpos que se pueden pedir. Aquí están los GAT65, los tirosina fosfato y estos del ZN78. Aquí solo están haciendo los GAT, los antigladina, aquí en el país. No están haciendo todo el resto. Ok, muchas gracias. Solo estos hacen aquí en nuestro país, los antigladina, los GAT65. Gracias. Ok. ¿Dudas, más preguntas? Nada más. Doctor, una pregunta. Dígame. Con relación a la diabetes gestacional, bueno, de acuerdo a la guía del ministerio, lo establece a partir del 92 como diabetes gestacional, miligramos de cilitro. Y bueno, se recomienda en pacientes que son menos de 92 hacer la prueba de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 y 28. Correcto. ¿Se considera así o hay alguna otra sugerencia para ello? No, sí, exactamente igual. Entonces tenemos que diferenciarlo. Lo más importante es diferenciar que sea una diabetes gestacional y no sea una diabetes previa. Y el dato que usted dice es exactamente lo que se debe hacer. Ya, doctor. Muchas gracias. Ok. ¿Dudas, preguntas, no? Entonces, si no hay más preguntas, nos veríamos el día lunes de la otra semana con el siguiente tema que vamos a hablar sobre obesidad. Por favor, doctor, solamente una... Dígame. Quedó en mandarnos al WhatsApp sí, ya estaba. Lo que pasa es que no estoy como administrador y está bloqueado mandar el resto de... Ya tengo que decirle que me cambie como administrador, mandar al doctor Ortega para que él mande las diapositivas, ¿ya? Ok, muchas gracias. Ya. Listo. Listo, entonces, muchísimas gracias. Nos veríamos de aquí el día lunes de la otra semana, entonces, conmigo. Mañana tienen clase con el doctor Ortega. Miércoles y jueves tienen con el doctor Ortega. Ok. Ya. Ya, muy bien. Ok, gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Doctor. Gracias, doctor. Una buena noche. Hasta luego, compañeros. Una buena noche. Gracias, compañeros.